Grupo Oro presentan. Además, esta noche le informa a usted que Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, nos platicó esta mañana acerca de la encuesta más reciente que realizaron sobre el tema de la influenza. Información interesante, datos reveladores. Veamos. Se levantó a los 5 días de declarada la emergencia. ¿Y por qué quiero hacer notar los 5 días de declarada la emergencia? Porque este fenómeno después tendremos que analizarlo en retrospectiva. Fue el gran fenómeno de comunicación. En 5 días, toda la población prácticamente sabía que había una emergencia, sabía por qué era la emergencia y sabía qué hacer para protegerse de la emergencia. Yo creo que en toda la historia de la comunicación en México no se había dado este fenómeno. Había habido, yo recuerdo casos como la muerte de Colosio, como el temblor de 85, como la muerte de Paco Stanley incluso, donde una noticia recorre todos los estratos sociales, todos los estratos de la población y todo el mundo se entera de la noticia. Pero aquí no nomás era enterarse de la noticia, sino era saber qué hacer, ¿no? O sea, qué medidas sanitarias, qué tenía que hacer, no reunirse, que las escuelas habían cerrado, que los restaurantes estaban cerrados, que el fútbol estaba sin público. La gente conocía perfectamente todos los detalles. O sea, una cobertura sin precedentes, Roy. No, sin precedentes, ¿no? Porque aparte así debía haber sido. O sea, el gobierno y los medios, a través de, que a fin de cuentas es el camino para que se entere la gente, no nomás tenía que decir, hay emergencia sanitaria porque hay un virus, porque eso generaba el terror automático, sino tenía que dar la noticia de qué era ese virus, qué había que hacer para cuidarse de ellos y qué medidas se habían tomado. Y entonces, por decirte algo, cuando le preguntaba a la gente espontáneamente qué noticias recuerda, prácticamente 96 de cada 100 tenía que ver con la influenza, ¿no? Por ahí algún porcentaje recordaba el temblor que se había presentado el lunes en la Ciudad de México, pero en general era la influenza la que, ¿no? Era el cierre de escuelas, el cierre de antros, la presencia de la influenza, los muertos por la influenza, pero todo era alrededor de la influenza. Y preguntamos cosas como de las que tanto circulan. ¿Usted cree que la información que se dio fue oportuna o no fue oportuna? ¿Fue correcta o no fue correcta? Y ahí encontramos algunas cosas interesantes que comentar. A ver. Por ejemplo, ¿usted cree que las medidas que se tomaron son exageradas o no son exageradas? Y hay un 29% que dice las medidas fueron exageradas. O sea, no era para tomar tantas medidas. De acuerdo. Y eso es muy común que lo piensen. También preguntábamos si la información que nos dan es toda la información o están ocultando algo de información. Eso es interesante, Roy. ¿Qué te respondió la gente? Pues bueno, si hay un porcentaje, el 41% dice están ocultando información. Y qué interesante respuesta. Te voy a decir por qué. Porque el ocultamiento puede ser... es exagerada la medida porque no nos están diciendo toda la verdad. Es decir, la cosa está peor de la que nos dicen, por eso es que está exagerada la medida, pero está bien que la tomen, porque no nos dicen todo. Y lo cual en el fondo, si a mí me preguntas, yo también creo que esa era parte de la verdad. Es decir, las medidas que se tomaron y que se siguen tomando tienen que ver no con lo que está pasando, sino con lo que puede llegar a pasar. Y eso que puede llegar a pasar es lo que saben y no nos dicen. Y no nos dicen exactamente. Es una epidemia que pudo haber sido muy grave. Lo sabían y tomaron medidas en consecuencia. De acuerdo. Roy Campos, ¿qué más preguntaste? Bueno, preguntamos a final de cuentas algo que nos atañe mucho a los que comunicamos de alguna manera en los medios. ¿Cómo evalúan la comunicación que se hizo en los medios de comunicación? Primero, ¿cómo evalúan a las autoridades? Claro. Y ahí no hay colores, se evalúa bien al presidente, al gobierno, a la Secretaría de Salud, a los gobernadores, se evalúa bien a todas las instituciones de gobierno que participaron, todos, aproximadamente 2 de cada 3 dicen estuvieron bien. Pero cuando pregunto, ¿y qué tal estuvo la comunicación de los medios, la actuación de los medios de comunicación? Si fue exagerada, si fue buena, mala, algo así, solamente el 4% la califica de mal.
en general la califican como buena cobertura, buena explicación, y yo también la considero así. Hoy sabemos de la cepa del virus, nos estábamos enterando día a día que si de casos en Oaxaca, casos en Puebla, el caso de Veracruz lo estudiaron al detalle, fueron al lugar, a la Gloria, ¿no? Ahí en Perote, es decir, supimos todo, no hubo realmente nada oculto. Entonces yo creo que hay una muy buena actuación de los medios. Esto fue una producción de Grupo Oro.